Yo creo que en el caso de Maduro tenía una gran ventaja, y la gran ventaja era Chávez, ¿no? O sea, había un proyecto de integración latinoamericana que tuvo varias aristas, pero que, digamos, jugó un papel muy fuerte, o jugaron un papel muy fuerte los convenios que pudo adelantar Chávez a través de PDVSA, y eso en últimas fue la gasolina, literalmente la gasolina de la Alianza Bolivariana para las Américas, y eso era un proyecto que tenía Chávez en la cabeza. Recuerden ustedes que cuando hace su gira el presidente de los Estados Unidos, entonces Chávez también hace su propia gira, y el famoso intento de un segundo Cordobazo en la Argentina, etcétera, etcétera. Y en ese sentido Maduro hacía lo que le decía Chávez. Digamos, yo creo que la Cancillería de Maduro fue más de una persona muy cercana a Hugo Chávez, que lo que hacía era transmitir un proyecto de integración latinoamericana y de, entre comillas, porque no sabemos qué es eso muy bien, el socialismo del siglo XXI. Y ahora lo que pasa con la nueva canciller es que ya no está Chávez. Entonces digamos que ahora tenemos una canciller que está bastante más empoderada. Hay un grupo, digamos, que rodea a Maduro, que es el que de alguna manera traza las directrices, pero siento que ahora hay una política exterior un poco más clara desde la Cancillería venezolana que lo que había cuando era Nicolás Maduro, precisamente por la ausencia de la figura que era Hugo Chávez. Y un poco lo que uno lee en la literatura académica sobre estos asuntos es que de alguna manera la nueva política exterior venezolana se desprende del personalismo tradicional que traía con Hugo Chávez. Fíjense ustedes que recientemente hay un gran triunfo para la política exterior bolivariana, digamos, venezolana, en este caso el gobierno Maduro, y es, se le adelantan a Colombia en las Naciones Unidas, se adelantan con UNASUR, se adelantan con la Organización de Estados Americanos. Hay una canciller que logra tener una relación con sus colegas que es muchísimo más fluida que la que pueda tener la nuestra por un tema interno bastante particular. Yo digamos que para hilarlo, ¿no? Desde el 98 hay una gran ruptura en el gobierno, entre comillas, bolivariano, que es 2002. Ustedes saben que después de 2002, con el golpe, y digamos 44 horas después, bueno, el golpe entre comillas, y vuelve Chávez, se radicaliza la revolución, y también va a pasar, digamos, a la política exterior de todo un proyecto de integración desde el socialismo del siglo XXI. Trata de acercarse a Brasil. Brasil no es bobo, Brasil tiene clara cuál es su papel geopolítico en la región, ahora no es tan relevante como fue en su momento. Tiene claro que tiene que cooptar Bolivia, tiene claro que tiene que cooptar Cuba, aunque siento que Cuba terminó por cooptar a Venezuela. Tiene clara su alianza con Nicaragua, y tenía claro lo que estaba pasando en Nicaragua, que ya todos sabemos, digamos, la gran apuesta geopolítica de Nicaragua, su cercanía con Rusia y China para la construcción de un canal. Entonces fue, digamos, una política exterior, a mi modo de ver, concentrada en la integración de países afines ideológicamente. Por eso lo que usted me pregunta sobre el socialismo del siglo XXI, con algunas excepciones bien interesantes que no le juegan tan de frente a eso, como paradójicamente es el caso del Ecuador y el Uruguay. Entonces ahí uno empieza a darse cuenta que los países dependientes económica y políticamente de Venezuela se plegan a lo que plantea Chávez en su momento. Sin Chávez empiezan a tratar de marginarse de alguna manera, o por lo menos de quedar un poco más alejados de lo que podría ser ese centro de poder del ALBA que era Venezuela. ¿Y por qué cree que usted que pasa eso, que se tratan de alejar desde que Nicolás Maduro está en el poder? Le voy a responder como le respondió el asesor de Clinton a un periodista en su momento: it's the economy. Es decir, cuando usted tiene una Venezuela con precios del petróleo por encima de $90, cuando usted le fluye el dinero, cuando usted puede hacer convenios con Cuba, convenios con Nicaragua, convenios con Bolivia, no se nos olvide que la hoy caravana presidencial, los vehículos de la caravana presidencial de Bolivia, fue una donación del gobierno de Hugo Chávez, digamos, hasta ese nivel. Entonces, cuando usted tiene una economía, entre comillas, bollante, fuerte, de miles y miles de millones de dólares, digamos, con los que usted puede, entre comillas grandes, comprar aliados, pues es muy fácil. Y cuando usted tiene un presidente reelegido con el 55% de los votos, como fue el caso de Hugo Chávez, la popularidad de Hugo Chávez siempre estuvo por encima del 50%, y de repente llega Maduro, que es un presidente que se elige con un margen mínimo frente a su contendor, que fue Enrique Capriles, que fueron 100.000 votos, en un país donde tradicionalmente la participación electoral ha sido muy alta. Entonces Maduro no tiene el mismo margen de acción, y usted tiene a un Diosdado Cabello, muy cercano a las fuerzas militares, como presidente de la Asamblea Legislativa, que no ve en Maduro un jefe como sí lo veía en Chávez. Por eso Chávez determina quién de los dos será su sucesor. Entonces ahí usted ve un asunto
de lo que cambió políticamente al interior de Venezuela, lo que pasó con la economía mundial, porque esto no solamente afecta a Venezuela, por supuesto. Entonces tiene un Maduro que está debilitado y que entonces, ¿qué trata de hacer? Ahora sí trata de jugarle a la diplomacia. Ya no es la imposición. Ahora ves la reunión, ahora es un tema más cordial, ahora es un tema con sus socios, ahora es un tema digamos, distinto en ese sentido. Luego Chávez era un gran líder y tenía una economía, yo no diría que sólida, pero sí bollante, que no es lo mismo. O sea, una economía débil en el sentido de que la economía venezolana siempre ha dependido en el 90% de las exportaciones del crudo. Y aún en un momento de crisis, pues Chávez era una gran figura, había intentado un golpe en el 92, había montado en su primer escenario el movimiento Quinta República, había logrado modificar la constitución política de Venezuela, ahora hablaba de la revolución bolivariana, de la revolución del socialismo del siglo XXI, muy cercano a sus aliados, pero con una billetera llena. Ahora ya no la tienen y ahora hay crisis, entonces ahora está tratando de volcarse más hacia lo interno y hacia un tema más tranquilo. Yo no diría tampoco soft power propiamente, pero aunque sí, pero más hacia lo interno que a lo externo.